Bueno, buenas tardes a todos. Rubén, ¿nos pones los logos centrales, por favor? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Salvador, soy el director general de 12 Estrategia Digital. Daros a todos la bienvenida. Misión Apolo, Houston, tenemos un problema. Esta mañana me llamaba una periodista y me decía, oye, otras veces está bastante claro cuál es el sentido del TSA. Promoción de marca, potenciar empresas. ¿De qué leches vais a hablar esta vez en el TSA? Bueno, yo he intentado transmitirle que creo que no hay ningún proyecto en la historia de la humanidad que haya transferido tanto a nivel de tecnología como ha sido del aspecto militar y demás al aspecto civil, como ha sido en este caso la carrera espacial. Hoy comiendo con Inocencio y comiendo con Carlos González y con algunos miembros del equipo del T660, ha sido como alguien que te cuenta una historia que tú has visto por televisión muchas veces y que la estás oyendo en primera persona. Hoy hemos querido que sea exactamente eso. Historias de dos personas. Cuando alguien dice en Burgos Bocanegra, ¿podéis levantar la mano si os suena el apellido Bocanegra? Madre de Dios, Inocencio. Da miedo mirar. Está un poquito acojonado, pero bueno, le vamos a echar una mano, nos lo vamos a pasar bien. Sobre todo, yo conocí la historia un poco de Carlos en un periódico, le llamé, estuvimos hablando y tiene una historia súper apasionante que contarnos y sobre todo va a ser una historia en primera persona. Y sobre todo hay una frase que yo me he quedado hoy, cuando salíamos y veníamos andando hacia el hotel, que era algo así, corrígeme, como he trabajado 40 años en la NASA y me he divertido cada hora, cada minuto y cada segundo de esos 40 años. Y porque me han jubilado, si no, allí que seguía todavía. Bueno, eso es, como el otro día con Inocencio, eso es lo que alimenta los sueños, la pasión y demás. Bueno, lo primero también dar las gracias a nuestros patrocinadores, que es la Fundación Caja Círculo, la Asociación de Empresarios del Polígono Villalonquejar, que es la promotora de esta idea, y Burgos Alimenta, Universidad Isabel I, el Plan Estratégico CSA, sobre todo a 9 Comunicación, Cristina y sus huestes, y en el aspecto de Burgos Alimenta, Gemma está haciendo una labor fenomenal en todo esto. Bueno, avanzamos un poco, Rubén. Estos que veis aquí, no sé si me puedes poner la central en las 3 pantallas. Estos que veis aquí son las personas que han ganado una invitación para el Congreso y Redes que se celebra los días 3 y 4 en nuestra hermosa ciudad de Burgos. Y Redes es un referente a nivel nacional en lo referente a redes, comunicación, medios y demás. Bueno, todas estas personas que veis a la izquierda, que son ganadores, tenemos 10 invitaciones. Íñigo Villarizo Pineda, Juanjo Rodríguez Alonso, Rodríguez González, Blanca de Beriana, Pilar Ibáñez, Santiago García, Rodolfo Pérez, Carolina, Raúl Salas y Melina Aguilar, sois poseedores de una invitación. Si no la recogéis aquí, pasaríamos a los siguientes. Lo siento mucho. Localizad luego a Cristina y ella os dará la invitación. Bueno, sin más, vamos a pasar al evento. Hoy vamos a hacer una cosa un poco especial. Yo le pedí a Inocencio que me dejara subir a presentar con él. Y diréis, ¿qué hace este mamarracho de blanco? Como decía el otro día alguien en la encuesta, todo está muy bien menos el mamarracho este de blanco que sale al principio. ¿Qué hace este mamarracho con una persona como Inocencio? Bueno, el que yo esté con él básicamente es un gesto de respeto. De respeto. Yo de jovencito cacharreaba mucho con la electrónica, las comunicaciones y hemos diseñado una presentación para que podamos intervenir entre los dos y él nos va a contar un poco su visión, cómo se vive la radioafición en los días actuales y que, al contrario de que la gente piensa que está muerta, la radioafición está más viva que nunca y anda más que nunca. La segunda ponencia va a estar a cargo de Carlos González. Nos va a hablar un poco de esas historias que se leen o que se cuecen en los fogones, se cocieron en los fogones de la NASA. Él fue jefe de operaciones del centro de la NASA en Madrid, en Robledo de Chabela, y
después de 40 años, bueno, el otro día hablábamos de, yo iba hacia casa y oí en la radio de repente, Houston, tenemos un problema, y me di la vuelta. Bueno, hoy vamos a tener una sesión muy interesante. Os pediría que fuerais imaginativos en las preguntas y que no haya la típica pregunta de ¿pero de verdad el hombre llegó a la luna? ¿Llegó el hombre a la luna? Llegó el hombre a la luna, de verdad. Hay algunas curiosidades que nos ha contado y que no vamos a contar hoy delante de las cámaras, pero yo creo que nos vamos a divertir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Inocencio, cuando quieras, súbete a la palestra. Vamos a darle un aplauso porque está... Me encanta. Bueno. No sé por qué motivo está alguien que ha creado empresas, que como le definimos es un burgalés primero, un empresario después y un inventor. Está no sé si te he acojonado, pero... Sí, bueno, estoy pues, con el corazón a 460.000 kilómetros, cerca de la luna. Bueno, como él está un poco acongojado, sí. hemos diseñado una intervención en la que yo le voy a intentar lanzar preguntas y le vamos a intentar dirigir esta magnífica presentación que le ha hecho, que le ha costado un montón, no os creáis. Y vamos a intentar en 15 minutos transmitiros todo el saber y toda la experiencia que tiene alguien como un burgalés que ha creado empresas, ha creado patentes, es de una familia que todos, si ya sabes haberte dado la vuelta, había... Ya, me da miedo, menos mal que hay poca luz Espera, ahora. ¿podéis levantar la mano todos aquellos que el apellido Bocanegra lo habéis oído alguna vez en Burgos? Gracias a todos. Acojonado. Sí, pero mucho, la verdad. Tenemos el servicio de urgencias... Ya allí, sí. si acaso, vale. Yo también llevo las pastillas. Bueno. Yo cuando empezamos a diseñar el otro día en su laboratorio esta presentación, el laboratorio de Inocencio es como la cueva de la NASA. Como la cueva de la NASA, una cosa muy rara llena de cacharros por todos los sitios y de repente te dice algo así como no toques ese que es el que les dejé a Steven Spielberg para grabar Salvad al soldado Ryan. Ah, sí. Bueno, el título que se nos ocurrió es La radioafición está más viva que nunca. Él realmente no se identifica como un radioaficionado al uso, él es otra cosa. Y vamos a intentar transmitiros en 15 minutos algunas de las líneas sobre las que él ha estado trabajando mucho tiempo. Rubén. La pregunta, ¿pero los radioaficionados todavía existen? Sí. Hay muchos. Hace 10 años más o menos, pues empezó a disminuir de 50.000, es que no estoy acostumbrado, y bueno, que me perdonen. Habría en España unos 50.000 y ahora somos 30.200, justos, porque en internet lo he mirado. Y la verdad que de los que se han marchado, pues han ido a las nuevas redes, internet. A estas mariconadas. Bueno, para mí sí, porque siempre a mí me molesta, la verdad. Y quiero decir que no estoy tampoco... Yo esto lo empleo como teléfono y máquina de fotos. Aunque tengo pues, también alguna cosa por ahí, pero vamos, no tengo... No eso. Y quería hablar también algo de esto, pero bueno, aquí el señor me ha dicho, no, tú te vas a adaptar a lo que te pregunte. Y vamos a los radioaficionados, sí, pues una serie de ellos se marcharon porque no sienten afición. Para ser radioaficionado hay que estar un poco loco, como yo, y tener mucha verdadera afición. La radioafición es un mundo tremendo, es algo que puedes hablar, o sea, puedes entrenarte en cosas técnicas, conversar con otros radioaficionados que manejen igual que... Joder, bueno, estoy complicando la vida. Pero ven, se manejan técnicas en modificaciones en equipos, se superan las antenas, ese es el primer plan de un radioaficionado. Después hay otro segundo plan, pues que también se habla pues, de lo que quieras, en plan familiar, en plan de amigos, conversaciones de cualquier nivel, puedes hablar con cualquier persona del mundo,
Puedes hablar, hacer una comunicación local. Burgos, por ejemplo, entre radioaficionados de Burgos, que por aquí he visto alguno. ¿Cuántos radioaficionados hay en las salas? ¿Uno? ¿Solo? ¿Tú? No, ¿cómo? Ahora sí. Sí, ahora sí. Perdona. Para. No apaguéis las luces. ¿Cuántos usáis WhatsApp? Mira, ¿eh? Hemos equivocado el foro. Sí, yo creo que sí, pero vamos, es diferente. Bueno, un poco como intentamos transmitir en este slide, lo que queremos que veáis es que para alguien como Inocencio, la radioafición no es un hobby. Bueno, en mi caso es hobby, lo que pasa que yo lo empleo más que como locutor de radio, empleo más como recuperación de equipos antiguos, porque yo dispongo en el museo que tengo en Belorado. Ah, no sabía, luego nos cuentas. ¿Ah, sí? No. Ahí está el señor Jorge, que es el director, nos puede contar mucho más que yo. Pero lo mío son las tripas. O sea, lo mío no es hablar, lo mío es coger un destornillador y meterme en ello, repararlo, buscar documentación por internet, que eso sí que lo empleo mucho y es el único sistema que... O sea que de este slide que tenemos aquí, los puntos 2, que os interesáis por el mundo de las comunicaciones, que efectuáis ensayos y que todo eso sin ánimo de lucro, ¿es correcto? Es correcto, totalmente correcto. O sea, un radioaficionado, ya lo he dicho, tiene que estar un poco loco, se dedica mucho hacia el exterior, hacia la gente. A niveles pues de tal forma que cualquier radioaficionado, si hay un problema militar, un problema de guerra o como lo queramos llamar, pues tenemos que ayudarles a ellos, nos obligan ellos, te dan un servicio de frecuencias para que las puedas vigilar. Si hay, pues, no sé, un movimiento sísmico, un terremoto y todo lo que sea, pues tenemos que colaborar porque efectivamente en esos sitios estos aparatos no funcionan. Ahora vamos a hablar de eso. A ver. Seguimos haciendo el canelo con esto. Ahí. Yo, un poco por lo que veíamos el otro día, esto de la radioafición está muy bien, pero realmente surgió para resolver una necesidad. Es decir, que había gente en lugares tan distantes como Estados Unidos y Europa y que tenían que conectarse. Sí. Lo mío empezó por afición, por empezar a destruir aparatos que compraban a chatarra, y ahí empezó mi afición. Pero es verdad que muchos radioaficionados, casi me voy a incluir yo tenía un tío en Venezuela y en aquella época, pues hace casi 60 años, 50 que soy radioaficionado, ahora me darán la medalla de oro, pues también ponía esa ilusión para hablar pues mi madre con su hermano, y efectivamente, a ver, no fue el motivo principal, pero fue uno de los motivos. Eso ha habido mucho, porque mucha gente emigraba y entonces la telefonía era muy cara y era costosa y no era accesible para todo el mundo. Y entonces, pues el que se hacía radioaficionado, pues tenía la posibilidad de hablar con ellos. También es verdad eso. Yo entiendo que lo que costaba en su momento... Pásame la siguiente, Rubén. Lo que costaba en su momento una serie de conferencias con Venezuela, por ejemplo, era casi el equivalente a lo que te podía costar un equipo sencillo. Sí, igual tanto no, pero vamos... Bueno, eso y algo que robaras por ahí. Sí, quiero decir que efectivamente, o sea, era casi imposible, porque los sistemas que había estoy hablando en aquella época, pues, a ver, no disponían de teléfono, tenían que ir a una centralita, solicitar la llamada, pues igual dependía de 2 o 3 horas y los costes efectivamente eran caros. Yo, cuando tenía 18 años, me hice un equipo que era un kit americano, que me lo trajo mi tío de los Estados Unidos, y le monté, pero entonces un equipo de aquellos, pues puedo decir que estábamos hablando en aquella época de 6 o 7.000 pesetas. Hace 60 años era dinero. Del año 40-50. Era mucho dinero. Bueno, los 50 del 58 o así. A todos recordaréis, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos con el Katrina. Sí. Todos confiamos. Luego vamos a escuchar 1 minuto 3 segundos de una comunicación, creo que es en Chile, cuando hubo el año pasado un terremoto en Chile, donde al final hay alguien que dice: no funciona absolutamente nada, excepto WhatsApp. Tócate las pelotas, pero bueno.
Bueno, de repente llega el Katrina y se lleva por delante diques, inunda infraestructuras y de repente ocurre una cosa que nadie espera, que coja a alguien su smartphone y que de repente no funcione. Y en las primeras horas todo es caos. Claro. ¿Alguien ha optado alguna vez por coger el teléfono y tenerle apagado un día entero? No. Bueno, el señor del pez del San Lorenzo que ha venido de Japón y vuelve un poco tonto, pero bueno. A lo que vamos es, de repente las primeras horas no funciona absolutamente nada, hay caos y ahí intervienen los radioaficionados. Pues sí, a ver si me sale bien la cosa. Vamos a ver, es un problema porque en esos momentos se monta un ruido tremendo. Entonces se va a buscar a los radioaficionados para ponerse en contactos pues entre la familia, porque son los únicos medios que funcionan. Hoy los equipos de telefonía que existen son nanoelectrónica, es un aparato que lógicamente a cualquier tipo de... Primero, el alcance de un aparato de estos no tiene más que, en principio, 5 kilómetros. Ya es... Lo que pasa es que esto funciona a base de cientos de repetidores que están colocados. Y cuando marcas un número, pues lo que hace es mover repetidores hasta que le llega al teléfono. Y claro, eso si los repetidores se caen, se queda sin comunicación. Una emisora y más de componente sólido, pues eso no se destruye a no ser que lo pegas un golpe o un accidente eléctrico que lo enchufes a otra tensión. Y esos aparatos, en caso de un efecto nuclear, efecto de no sé, tormentas estáticas y todo eso, esos aparatos siguen funcionando. Y entonces son los únicos dispositivos que sirven para hablar, pues, en esos casos. Entonces, de alguna manera, la sociedad tenía un poco como olvidado al principio de la era de Internet a los radioaficionados. Pero está claro que ante una catástrofe, como veíamos, esto creo que es el Katrina, en la que murieron miles o cientos de personas, se destruyeron las infraestructuras. Los únicos que tendrían capacidad para movilizar todo un país, tanto con las fuerzas de seguridad o fuerzas de logística, serían los que lo harían, entiendo además, de una forma completamente altruista y dedicada. Eso es, totalmente lo tienes que hacer, pues, por obligación y porque un radioaficionado en principio tiene que ser una persona pues un poco legal, tiene que ser un poco amable y se tiene que dedicar a los demás. Eso es en principio. Después tiene una ventaja, las emisoras, si se marcha la corriente eléctrica, las emisoras funcionan con baterías y baterías en cualquier parte vas a encontrar. O sea que es algo que nunca sería el único problema. Un poco la idea que marcábamos el otro día es que al final para un radioaficionado no hay distancias. El otro día en el laboratorio de Inocencio contactamos con Estados Unidos, contactamos con Tenerife, contactamos con un barco pesquero cerca de Finlandia y estábamos en Burgos con una antena y un equipo, bueno, un tanto avanzado, pero que tampoco sin mucho despliegue. Bueno, tengo equipos buenos, el que te enseñé es un Icon, es un equipo de una tecnología de hace 15 o 20 años, pero es una gran emisora y con esa emisora yo he hablado con todo el mundo, y con una antena, con un dipolo. O sea, no te hablas con el vecino de abajo por lo de la gotera, pero con el resto del mundo sí. Y se hacen muchas amistades buenas en la radio. ¿Se liga Eso como es fundamental. como en Internet o...? Yo es que no ligo en ninguna parte. Esto es un minuto 3 segundos lo que dura este pequeño vídeo, que realmente es un audio, que está grabado en el terremoto de Chile del año pasado. Un seísmo de repente son... no sé, 3 minutos, minuto y algo, 2 minutos, y puede causar una destrucción importante. Causar una destrucción que de repente tumba células de telefonía, corta infraestructuras de fibra óptica, deja sin combustible o sin energía centros de repetición, y de repente surgen personas como esta que vais a oír, que empieza a transmitir cómo está el estado, cuántos heridos hay, cuántos muertos, dónde están las salidas. Esto incluso te diría que apagaras la luz del escenario antes. Imaginaros que estáis en mitad de un terremoto, que ha pasado un terremoto y estáis en Chile. Dale.
Villa Siria, pleno centro de capital. Mucho pánico en la población, pero sin ningún tipo de daño sustancial a la situación. Adelante. En la zona de las torres de la Fuerza Armada. Mucha gente en la vía pública y mucho pánico. ¿Algún reporte de daño? ¿Algún reporte de daño en el barrio de Mariana negativamente? No, percibido hasta el momento no. Hasta el momento no, nada más que la zona que está trabajando la gente capital que tiene clausurada las personas especiales. Hola, ¿qué hay? Comunico. Mantengo por esta, tengo mejores condiciones. Mantengo por esta, me busqué para acá, posible. Escuchando la zona de San Carlos, completa tranquilidad, que activan si necesitan la 1 me dice Gonzalo y la de San Carlos. Comunico. Ahora tengo teléfono de celular. La Noelia. Ok, atento, contenta. Todo atento, contenta. Telefonía no ok, solo funciona de WhatsApp. Bueno, imaginaros miles o cientos de personas que están en sus casas y están transmitiendo de emisora a emisora, contactando con vecinos, saliendo a las calles a decir hay que evacuar por un determinado lugar, o ya está la telefonía, o no uséis el agua que está contaminada con gasoil o con similares. La verdad es que a mí me parece una acción interesante. No sé si te ha tocado alguna vez. Sí, yo he tenido 3 casos. Vamos a contar uno. Cuando la guerra de las Malvinas, pues estaba aquí la madre y la hija en casa de una hermana, y este era un piloto de las Fuerzas Aéreas argentinas, y la madre pues ya llevaba 15 días o 20 días sin saber nada con el hijo. Y entonces el hijo le dijo a la madre, mira, si no nos podemos comunicar, mira a ver si puedes localizar en España un radioaficionado, y yo por las noches, o sea, a unas horas determinadas, pues saldré a escuchar y que me llamen a este indicativo, ¿no? Y entonces, pues alguien le informaría de mí. Llamó a casa por el teléfono, habló con mi mujer y le dijo, pues, a ver si nos podía hacer el favor su marido, porque tengo estas circunstancias, no puedo hablar con el hijo por teléfono y no me encuentro o sea, no estoy bien. Entonces era difícil, eso ya hace algunos años. ¿No había Skype? Entonces no había nada de eso. Había los teléfonos de cuerda. Y entonces, pues, el primer día por la noche quedamos a una hora, no sé si eran las 12 de la noche o así, con su hija y la hermana. Y el primer día no logramos hacer nada, y el segundo apareció llamando él a España, y ya entonces yo hablé con él y ya se lo pasé a su madre. Pues me agarró el micrófono, no había cambio. Solo era hablar con el hijo como que estaría vis a vis. Una madre es una madre. Es una madre, es una madre. Y son cosas, cosas que, bueno, hacía llorar. O sea, hacía llorar. Hay otros, pero... Bueno, vamos a hablar de algunas de las contribuciones, ya vamos a ir acabando, nos hemos pasado de tiempo. Fíjate que decías tú que se te iba a hacer largo. Sí, se me está haciendo. Uno de los casos de radioafición donde las comunicaciones fueron más críticas fue en el hundimiento del Titanic. Bueno, todos habéis oído hablar del famoso SOS, que es Save Our Soul, salvad nuestras almas. Y esto es una transmisión de cómo sonaría el... Apagad las luces, porfa. Si alguien quiere cerrar los ojos, va a sentir lo mismo que sintió el Carpathia cuando recibió este mensaje. Dale, Cera.
Bueno, esto es lo que recibe el operador de radio del Carpathia desde la sala Marconi del barco RMS Titanic, 2 horas después de chocar con el iceberg. Bueno, ¿por qué hemos puesto esta comunicación de Morse? De telegrafía. Hoy comiendo con Carlos y con Inocencio, de repente Carlos les peta algo así como esto está ya prohibido, ¿cómo se llama? El Morse Sí, desde el Morse, hace... sí. Y Inocencio se la tiró a la yugular directo. ¡Ah! Que va a estar prohibido. Bueno, pásame la siguiente slide. Bueno, lo que queremos transmitiros es que a día de hoy hay una auténtica pasión por el Morse. Aunque no os lo creáis, hay escuelas y hay gente que da clases de Morse. Sí, el sí. Morse se sigue utilizando. El Morse sería la única situación, en una situación catastrófica, incluso en la que las emisoras de radio tendrían incluso problemas, en las que de una forma muy automática... Miraros, esta niña tiene 2 años. Ponme el vídeo de la izquierda, Rubén, por favor. El de la izquierda, esa izquierda. 2 años. Suficiente. Bueno, fijaros cómo incluso una cría de 2 años es capaz de manejar esto. Bueno, el segundo que está en blanco os voy a pedir un pequeño ejercicio. Vamos a apagar todas las luces, todas, completamente oscuras, y os voy a pedir que cerréis los ojos. Y después vamos a intentar identificar, a ver si sabéis, que la gente levante la mano, es decir, cerrar los ojos, escuchar el sonido, y los que identifiquéis el sonido, levantad la mano antes de abrir los ojos y mantenerlo hasta que yo os diga. ¿Apaga las luces? ¿Todas? Sí, se puede. ¿Ya? Cerrad todos los ojos, por favor. Ya. ¿Cuántos habéis identificado el sonido? Hay gente de más de 40 años, muchos en la sala, ¿eh? Bueno, Nokia era el gigante, era el gigante de las telecomunicaciones, cientos de catálogos de producto en sus listados, un sonido reconocible a todas las luces. Cuando alguien arrancaba la primera vez un Nokia, sonaba siempre así y era reconocible. Bueno, pues Nokia, en los mensajes, en los tonos de móvil, había un mensaje oculto. Os vamos a poner un pequeño vídeo de YouTube que cayó el otro día en mis manos y fijaros qué curioso. ¿Os acordáis un tono que se llamaba Ascend, que iba cada vez tocando más las narices y subiendo el volumen? Fijaros lo que ocurre. Quita la luz del escenario, por fin. La calidad de imagen es un poquillo mala, ¿eh? Bueno, como las comunicaciones. Ahora. Ya. Bueno, Connecting People en Morse. Hay muchos ejemplos de estos, de compañías de telefonía que en sus productos utilizaban tonos en los cuales, a través de Morse, cada vez que en un Nokia recibíamos un SMS,
todas las veces, el tono por defecto que salía eran las letras SMS en código Morse. Parece una tontería, pero esto es una auténtica pasión que llega hasta límites como este. Bueno, vamos a ir terminando porque te veo que estás muy... Ya ¿Nos quedamos un cuarto de hora más? No. Yo, si hay que hablar de ciencia, hablo, pero de política, o sea... Imagínate que solamente Víctor ha levantado la mano como radioaficionado. Está claro, por lo tarao que yo le veo que está siempre, está claro que tiene que ser radioaficionado. Imagínate que de repente te abordan ahí fuera y te dicen, oye, ¿qué necesitamos para ser radioaficionado? Sí, en minuto y medio. Pues mira, primero, ser una persona normal, un poco chalada, como he dicho. Puede ser una persona que tenga un certificado de buena conducta, que se exige, que sea mayor de 18 años. De penales. De penales. Exactamente, ¿no? De buena conducta, de penales. Y después, pues, se tiene que hacer un examen en correos, en radiotelecomunicaciones, y le preguntan, pues, de unas bases de electricidad, de electrónica, de lo que es una radio, de lo que es un transmisor, de lo que es una antena, y después le preguntan, tiene que hacer un examen telegráfico, que tiene que dar 13 palabras de 5 letras. Si apruebas eso, pues hay tres tipos de categorías, la Eco Charlie, Eco Bravo y Eco Alfa. La Eco Alfa es la del verdadero radioaficionado, el auténtico, el que puede hablar con todo el mundo. Y no sé qué más. O sea, ¿qué es la QSL? Pues QSL es una tarjeta. Si yo hablo, por ejemplo, con los Estados Unidos o con un radioaficionado de cualquier parte, es una tarjeta que te tiene que devolver físicamente por correos, poniendo la hora del contacto, la señal con que llegabas, la frecuencia que estabas trabajando, y es eso. Es una confirmación de haber efectuado un contacto con otro radioaficionado. Sí, o sea que, de esas tengo miles. De esas miles. Entiendo que esto será un objeto de coleccionismo y demás. Sí, claro. O sea al final todo esto es pasión, sí, pasión, y historia para contárselo a los nietos. ¿Ves cómo no ha sido tan complicado? No, pero la música la llevo, ¿eh? ¿Sí? Sí. La radioafición... Pero me la has hecho pasar bien, quiero decir. La radioafición, como veis, está más viva que nunca. Burgalés, empresario, inventor. Muchas gracias, Sinocisa. A ti, Houston, tenemos un problema. No, espero que no. Rubén, ponos los identificativos a la derecha, por favor. Carlos González es el jefe de operaciones de la estación de Robledo y Chabela. Correcto. En Madrid. En Madrid. Ha trabajado 40 años para la NASA. Un poquito más. Bueno, se te ha hecho corto entonces. Se me ha hecho corto. Además, no quiero decir cuántos para que la gente no se haga una idea de mi edad. ¿Qué tienes? ¿52? Justo. Sí, es que entré muy pequeño. Bueno, aquí donde veis este pequeño gran hombre nos va a contar algunas de esas historias que de alguna manera siempre uno intuye que están detrás de las campañas y de operaciones como esta que fue en su momento. Hoy comiendo hablábamos de el Apolo, el Eagle, el Apolo 11, Apolo 13. Porque Eisenhower, que era amigo tuyo, ¿no? También. Íntimo. Sí. Bueno, Carlos nos va a hablar un poco de los fogones de la carrera especial. Con todos vosotros os dejo a él. Sí. Pues buenas tardes, es un placer estar con todos vosotros. Cuando Juan Carlos habló conmigo la primera vez, me dijo: mira, tenemos un foro muy bonito en donde tú puedes contar un poco tus experiencias profesionales a nivel humano y tal. Digo, bueno, pues muy fácil. O sea, yo recuerdo mis 43 años segundo a segundo. Y me dice después, tienes 45 minutos. Digo, o sea que tengo que resumir un año de mis experiencias cada minuto. Digo, pues eso va a ser un poquito complicado. Entonces, yo había preparado previamente 657 slides para contaros un poco mi vida profesional. Así que lo tuve que reducir un poquito. De todas formas, voy a contaros un poco cómo empezó este tema y luego una de las experiencias que viví, que para mí fue la más impactante de alguna manera, porque fue cuando el hombre puso el pie en la Luna.
Así empieza la carrera espacial, la cooperación española a la carrera espacial. En el año 64, en Robledo de Chavela, se construye una antena de 26 metros y ahí tenéis una fotografía de un periódico de la época que dice que espía de satélites. Además, no sé si alguno de vosotros, sois todos muy jóvenes, ninguno de vosotros ha conocido la Riva probablemente. Pero bueno, y ahí veis el entorno de Robledo en donde esta antena estaba tomando forma, y ahí veis a unas lugareñas lavando la ropa en una especie de abrevadero, y detrás la más alta tecnología. Esta antena se empezó a construir en el 64 y se terminó en un tiempo récord para que en el 65 fuera capaz de recibir las primeras imágenes que se iban a transmitir desde un planeta otro que la Tierra. Y esas imágenes venían del Mariner 4. Y aquí tenéis la primera foto del Mariner 4 que recibe España. Y ahí tenemos nuestro primer hito histórico y del cual tenemos que estar muy orgullosos. Obviamente, si miramos la foto, Dios mío de mi vida, hoy se sacan fotos de Neptuno con muchísima más resolución. Y esto era Marte, que está a la vuelta de la esquina. Pero claro, hablamos de hace 50 años. Entonces, de alguna manera era un hito y lo recibimos nosotros. ¿Qué ocurre? Que en los 2 años siguientes se construyen 2 antenas más. Una en Fresnedillas, que era para vuelos tripulados, porque ya el proyecto Apolo ya estaba muy avanzado y hacía falta una antena más que estuviera a 120 grados de longitud y que estuviera cerca de una antena ya existente. Así que en Fresnedillas, que estaba muy cerquita de Robledo, se construye la antena de MSFN. Y se construye otra antena en Cebreros, igual que la de primera que se hizo en Robledo, para ayudar a la antena de Robledo. En aquella antena de Fresnedillas fue donde yo empecé a trabajar. En el año 68, justo antes de que se lanzara el primer vuelo tripulado del proyecto Apolo, que fue el Apolo 7, yo ya estaba participando en el proyecto Apolo. Entonces, mis vivencias en el proyecto Apolo son muy importantes. ¿Cómo era la vida en aquellos momentos en la estación? Este era nuestro control del transmisor. Como veis, es todo automático. O sea, los cambios de frecuencia se hacían con un mando que movías a mano. Para ponerlos, cerrar y abrir las conexiones y para conseguir que la señal entrara como debía de entrar, son todo botones. Y los displays eran totalmente analógicos. Esa era la tecnología con la que nos encontrábamos. Pero ojo, a pesar de ello, esta tecnología era tecnología punta en aquellos años. El receptor, por supuesto, era similar. Ahí tenéis al receptor. ¿Qué ocurre? Pues que cuando había que trabajar con el proyecto Apolo, tenías que estar muy atento a que la señal que enviabas de tu transmisor era la correcta y que siempre había que andar retocando a mano, y que la señal que recibías en tu receptor era la correcta y que también había que andar retocando siempre a mano. O sea que era un trabajo complicadillo. Esta es algo adicional, es un pseudo radar, es el panel de control que utilizábamos para averiguar la distancia a la que se encontraba la nave. Esto ya en sí era algo muy novedoso y difícil de entender, pero es que además era un entorno de trabajo muy peculiar. Los señores que estaban trabajando en la estación eran americanos que venían pues, de la Navy, de la Fuerza Aérea, eran especialistas, venían con un sueldazo impresionante, porque además el cambio dólar-peseta era súper favorable a ellos, y además de que venían con ese sueldazo, venían con dietas, podían ir a comprar al economato de la base aérea de Torrejón y compraban sin impuestos, les salía todo baratísimo, les hacían la mudanza de Estados Unidos a España totalmente gratis, es decir, se traían sus coches en barcos y todo totalmente gratuito. Y tenían en las inmediaciones de Madrid pues las mejores casas, los mejores chalés, o sea, vivían increíble. Sus hijos iban a los mejores colegios. Yo tenía una amiga, y esto es una anécdota que... tenía una amiga que cuando iba al carnicero al principio decía, de esa carne de ahí quiero 2 kilos. Esa carne que señalaba era solomillo de ternera de primera A. Bueno, el carnicero cogía aquello, cortaba 2 kilos y ahora me los pica. Dice, ¿cómo? Que le pique solomillo de ternera de primera A. Dice, es que voy a hacer hamburguesas. Entonces, hasta ese nivel llegaban en el dinero que tenía esta gente. Ahora llego yo y entro en la estación. Señores, aquí llega el españolito de turno, técnico,
tenéis que enseñarme esto que tengo que aprender. Y claro, los americanos decían, a ver, un momentito. Si yo a este le enseño lo que yo sé, cuando sepa lo que yo sé, yo me voy. Y ahí, yo no quiero irme. ¿Os hacéis una idea de cómo fue el aprendizaje de los técnicos españoles, no? Un pelín dificultoso, un pelín. Pero es que además había un curso en Estados Unidos al que íbamos los españoles y que nos decían antes de salir, saca el número 1, porque si no sacas el número 1, no vuelvas. O sea que era muy cómodo, muy agradable. Incidiendo un poco más en el equipo este, os enseño un poco el equipo porque era un equipo, insisto, muy novedoso. Fijaros que toda la zona del equipo estaba aquí a la derecha, en estos bastidores. Los bastidores se extraían para poder acceder a los módulos, y aquí tenéis un bastidor con los módulos al aire. Los módulos estaban pintados en oro para que fueran totalmente herméticos a perturbaciones de radiofrecuencia exteriores, y allí al fondo están las consolas donde nosotros trabajábamos. ¿Y cómo trabajamos? Pues así. En cada consola había una persona y cada persona se ocupaba de un equipo especial. En la estación, todas las comunicaciones que había entre astronautas y Houston pasaban obviamente por la estación y nosotros las escuchábamos. Es decir, que todo lo que hablaban los astronautas lo oíamos, todo lo que decía Houston lo oíamos. Y siempre estábamos al tanto de todo lo que sucedía, excepto cuando pedían que se hiciera una transmisión privada. Por ejemplo, un astronauta quería hablar con su mujer o un astronauta quería hablar con el médico porque tenía un poco de malestar físico y entonces pedían que esa conversación fuera privada y nosotros obviamente inhibíamos todos los audios para no oír lo que decían. Bueno, casi todos los audios para no oír lo que decían. Bueno, los poníamos muy bajito para que se notara poco. A ver, es que somos españoles, joder, ¿no? Eso es algo que no se puede evitar. Entonces hemos oído cosas sorprendentes. Bueno, pues en ese ambiente participo en el Apolo 7. El Apolo 8, que además, dada el oportunismo americano, lo lanzan en Navidad para que esté dando vueltas a la Luna en Navidad, para que el interés de la gente fuera muy importante. Luego el 9, que se quedó en órbita a la Tierra, y luego el 10, que el 10 fue un ensayo con vestuario de lo que iba a ser el Apolo 11, que iban a poner los pies en la Luna. ¿Y qué significa ensayo con vestuario? Pues que fueron a la Luna, separaron el módulo de mando del módulo lunar, iniciaron la maniobra de aterrizaje y a 10 kilómetros de la superficie abortaron la maniobra y volvieron a subir. Y claro, yo pienso, joder, si yo español, si yo voy pilotando esa nave y a los 10 kilómetros de la superficie de la Luna, que la estoy viendo ahí, me dicen aborta, digo, sí, va a abortar quien yo te diga. Pero es que en NASA no eran tontos y se supusieron que si les dejaban iban a aterrizar. ¿Qué hicieron? Pusieron menos combustible de la cuenta y ya está. Muy simple. Y llegó un momento en que dijeron, tíos, tenéis que abortar la misión porque no hay combustible. Y tuvieron que volver para arriba. Pero estoy convencido de que aquellos astronautas del Apolo 10 se quedaron con la miel en los labios. Y llegó el Apolo 11. El Apolo 11, insisto, pues fue un hecho muy importante y creo que ese y el del Apolo 13 marcaron un poco lo que iba a ser mi vida profesional, porque mis intenciones eran de estar en la estación un par de años o 3 y luego ir a buscar otro trabajo. Yo era muy joven, tenía muchas ambiciones y muchos proyectos y yo creo que a partir del Apolo 11 empecé a pensar, no, a mí lo que me gusta es esto. Y después de 43 años no ha habido un solo segundo de tiempo en que no haya estado a gusto. Pues aquí tenéis a los protagonistas del Apolo 11. Ya estaban seleccionados Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. Fijaros qué cosa más curiosa. El señor que está en el centro, que es Michael Collins, tiene cara como de... ¿cómo lo llamaría? De lo que le pasa a alguien cuando come mucho arroz. Por poner un ejemplo, o sea... Pero en el fondo es entendible. Michael Collins sabía que iba a la Luna en el vuelo en que iban a aterrizar en la Luna y él se iba a quedar dando vueltas alrededor de la Luna mientras que sus otros dos compañeros bajaban y ponían el pie en el satélite.
fin, yo no sé, si yo soy Michael Collins, a lo mejor el día anterior al lanzamiento me pongo enfermo y no voy. No, lo digo en serio, o sea, lo tuvo que pasar fatal el pobre chaval. Y luego, entre los otros dos, hubo mucha polémica sobre quién salía antes y quién salía después. Parecía lógico que, a fin de cuentas, una nave espacial es una nave, es un barco. Y parecía lógico que el último en abandonar el barco sea el comandante, salvo en los casos de algunos barcos italianos en que ocurren otras cosas. Pero aquí se suponía que era así. Pero da la casualidad de que la forma en que iban colocados dentro del módulo lunar, Armstrong iba al lado de la escotilla y Aldrin a su derecha. El módulo lunar era tan sumamente pequeño, tan sumamente reducido, que no tenía ni asientos. Y el traje espacial para salir a la Luna era un armatoste increíblemente grande. En las simulaciones que hicieron, pues Aldrin golpeó controles por todas partes con las botas y tal, y al final decidieron, bueno, pues vamos a dejar que sea Armstrong el que salga, que es el que está más cerca de la escotilla, y así no rompes nada, y que Aldrin salga el segundo. Eso es lo que se dijo oficialmente. Yo tuve la suerte de hablar con Aldrin, y le pregunté, estando Aldrin en París, en una videoconferencia, y eso fue lo que me contestó. Yo no me lo creí, pero bueno, cada cual es libre de creer lo que quiera. Lo cierto es que luego todas las fotografías de la Luna, el protagonista es Aldrin. O sea que de alguna manera hubo una especie de convenio al final, el que, vale tío, tú sales el primero, pero la foto me la sacas a mí. Hasta la huella lunar es de Aldrin, y esa podía haberla hecho Armstrong, no hay ningún problema. Porque claro, decían, es que la cámara la llevaba Armstrong. Sí, claro, la llevaba Armstrong, pero la huella la podía haber hecho él, luego haberse separado y haber hecho clac. En fin, no voy a entrar en analizar esos detalles que no vienen al caso. Aquí tenéis la cuenta atrás del Apolo 11. La imagen es mala porque la distancia es muy grande. La distancia tiene que ser grande por fuerza porque la energía que desarrollaba un Saturno V en el despegue equivalía a la bomba que se lanzó sobre Hiroshima. O sea que estamos hablando de medio megatón. Y claro, bueno, ya NASA en un principio hizo un pequeño búnker para VIPs a 3 kilómetros de la zona de lanzamiento con 11 capas de cristal en donde todo estaba segurísimo y cuando el Saturno V se puso en marcha rompió el cristal. Así que NASA dijo, bueno, vamos a llevárnoslo un poco más para atrás. Bueno, pues ahí tenéis el lanzamiento del Apolo 11 y ahora vamos a ver unas imágenes impresionantes de unas cámaras de alta velocidad que están junto a los motores cuando este bicho despega. Esto, claro, está muy ralentizado porque, insisto, las cámaras son de muy alta velocidad. Ahí veis que los motores están empezando a encenderse. ¿No podéis quitar un poco de luz de aquí? ¿Podéis apagar un poco de luz de aquí? Eso. Ahí veis a los motores cómo están empezando a encenderse. Esto que hay aquí, esto, es una sujeción, una cosa que está, hay 4 alrededor y es lo que está sujetando el cohete a la plataforma de lanzamiento para que no se suelte antes de que los motores estén al 100%. Observad que todo el humo que ha salido ahora de repente es reabsorbido conforme los gases van ganando potencia y empuje, reabsorben el humo y al final, y además va cambiando el color. Empieza siendo un rojo vivo y como veis cada vez se va haciendo más claro, el humo prácticamente desaparece y ahora en el momento en que llegue a la cuenta de 0, porque los motores se ponen en marcha 8 segundos antes del 0, para que les dé tiempo a coger el 100% de potencia. Y en el momento en que llegue el 0 veréis cómo estos enganches se sueltan y en ese momento el Saturno levanta el vuelo, despega de la plataforma. Todo eso que se ve caer no es que se esté rompiendo el Saturno V. Lo que ocurre es que en Florida hay mucha humedad, de noche hace bastante frío, sobre todo en invierno, y los combustibles, ahí veis cómo se están levantando los enganches. Los combustibles que se usan son combustibles de bajísima temperatura, porque es oxígeno líquido y un queroseno súper refinado líquido también, y entonces se crea una escarcha alrededor de todo el cohete. En el momento del lanzamiento, debido al calor que se produce y a la vibración, toda la escarcha se suelta y parece que el Saturno se está rompiendo, pero no se rompe. Esto es una animación de lo que sucede después. El Saturno V tiene 3 fases.
la tercera fase pone en órbita terrestre a la nave y esa última fase es la que se inyecta hacia la Luna y ya salen hacia la Luna. Ahí van hacia la Luna. La tercera fase, el módulo de mando, que es este, el módulo de mando, y el módulo de servicio. Y justo en la parte superior de la tercera fase está el módulo lunar. Y ahora lo que hay que hacer es extraer ese módulo lunar. Y para extraerlo, el módulo de mando y de servicio se separan, giran 180 grados, y ahora veréis cómo enganchan el módulo lunar y lo extraen. En el momento en que extraen el módulo lunar, como además ya llevan la dirección y la velocidad adecuada, pues ya está, ya van camino a la Luna. La tercera fase se le da un pequeño toque para que se desvíe, para que no haya problemas de impactos, y ya vamos camino a la Luna. Bueno, dura un minuto más, así que dejo que lo veáis, aunque insisto que es una cosa de tipo artístico, pero bueno, por lo menos para que se entienda un poquito cómo se hacía. Esta maniobra llevaba más de 1 hora, porque además toda la maniobra es manual, ¿eh? Aquí no había nada automático. Lo único que tenían eran los radares de aproximación y de posición. Entonces el piloto, con sus radares, iba viendo cómo iba y controlaba los motorcitos laterales, esos que veis que se encienden, ¿eh? Estos de aquí, estos motorcitos que están aquí, iba controlando con eso la velocidad frontal, la velocidad lateral, para conseguir ensamblarse con el módulo lunar. Pues probablemente algo así como 1 metro por minuto, más o menos. No, es muy lento, es lentísimo. No se pueden exponer a... Ya van camino a la Luna, no se pueden exponer a darse un golpe y que algo se estropee. Porque además dar la vuelta ahí ya empieza a ser complicado. Hombre, lo que pasa es que el motor del módulo de servicio es un motor muy potente. Entonces, en caso de necesidad, con ese mismo motor hubieran podido encender el motor y dar lo que se llama una maniobra de aborto de trayectoria lunar y volver a hacer la reentrada en la Tierra. Bueno, pues ya está, ya tienen al módulo lunar y ahora extraen el módulo lunar y abandonan la tercera fase. Una vez que han abandonado la tercera fase, hacen un giro y se ponen en la configuración normal del vuelo, que es esta. La parte frontal, veis el módulo lunar con 2 fases. Esta fase de aquí es la fase de aterrizaje, con su motor de aterrizaje y las patas. Y aquí se vislumbra, este es el módulo, el habitáculo, es donde van los astronautas. Y aquí se vislumbra el motor de ascenso. Es decir, que una vez que se han posado en el suelo, para volver a despegar de la Luna, se liberan de la base, se levanta el módulo lunar solo y luego el módulo lunar se encuentra con el módulo de mando. Y ahora tengo aquí unas fotos maravillosas. Esta foto, la primera vez que obtuvieron esta foto fue en el Apolo 8, que fue el primer Apolo que vio el amanecer terrestre, porque entraron por detrás de la Luna y vieron aparecer la Tierra. Y creo que debe ser impresionante vivir ese momento. Entonces, esto mismo obviamente lo vieron los del Apolo 10 y los del Apolo 11. La órbita en la que entran cuando llegan a la Luna es una órbita un poquito elíptica, tiene 100 kilómetros por 200, hacen un segundo frenado, obviamente para entrar en órbita hacen un primer frenado, hacen un segundo frenado y la ponen en una órbita ya circular de 100 kilómetros, y ya una vez que están en la órbita circular, desde Tierra se verifican todos los parámetros, la trayectoria, la posición, todo, y le dicen, chicos, podéis iniciar la maniobra. Esto es una vista del módulo de mando y módulo de servicio. El módulo de mando es solamente este conito. Este conito que tenía 3 metros de altura por unos 3 metros de diámetro en la base y que era lo único que se recuperaba de un cohete de 112 metros de altura. Todo lo demás se perdía. La primera fase caía al océano y se perdía en el océano. La segunda hacía una reentrada en la atmósfera y se deshacía. La tercera o bien impactaba en la Luna o bien se iba a dar vueltas alrededor del Sol. O sea que el tema
No me extraña que hicieran el transbordador, porque claro, cada bicho de estos les costaba una millonada largarlo. Y luego este es el módulo lunar visto desde el módulo de mando. Esto era muy importante porque el piloto del módulo de mando tenía que verificar que no se veían a simple vista fallos estructurales, porque era lo que iba a determinar si los otros iniciaban la maniobra de aterrizaje o no. Y se inicia la maniobra de aterrizaje. A ver, todo iba muy bien, habían llegado a la Luna, estaban muy contentos ellos. Hay una cosa muy importante y es que en las comunicaciones entre astronautas y Houston no hay emoción, no hay... Son asépticas, son unas conversaciones que parecen, si no fuera porque sabemos que están allí los astronautas, parecerían hechas por un robot. Tienen un entrenamiento psicológico, o tenían aquellos astronautas tan sumamente increíble que no dejaban exteriorizar sus emociones, aunque estuvieran nerviosos. Hablaban con una tranquilidad sorprendente, pero en Madrid no nos engañaban, claro. ¿Y por qué no nos engañaban? Porque nosotros teníamos unos grabadores de papel en donde grabábamos todas las constantes biomédicas. Así que cuando veíamos que a un astronauta, que normalmente tenía unas pulsaciones de 80, le subían a 110, decíamos, macho, ya puedes decirlo muy tranquilo, que está muy nervioso. O sea que no nos engañáis. Se va a iniciar la maniobra de descenso. Para ello, se cierra la escotilla del módulo lunar, se cierra la escotilla del módulo de mando y entre ambos módulos pues hay un pequeño conducto que se supone que hay que despresurizar y que se supone que los astronautas despresurizaron. Pero lo cierto es que cuando sueltan el módulo lunar del módulo de mando, aquello hizo como el corcho de una botella de cava. ¡Pum! Y el módulo lunar se fue a 8 kilómetros de distancia. No tiene mayor importancia que el hecho de que sea una anécdota. Obviamente utilizaron los motorcitos de reacción, volvieron para atrás y se presentaron delante del módulo de mando, como en la foto que os he enseñado antes, y le dijeron a Collins, oye, ¿cómo nos ves? ¿Estamos bien? ¿Tenemos buen aspecto? Y estáis divinos, ya podéis bajar. Bueno, pues lo siguiente es que Houston les da los parámetros para encender el motor de frenado e inician el descenso. Para iniciar el descenso tienen que colocar la nave en una posición especial en la cual los astronautas están mirando al cielo y la Luna está allá abajo. Que eso debe ser incomodísimo también. Es como, no sé, como si vais conduciendo un coche que el coche conduce en automático, es decir, que no tenéis que llevar el volante, pero no veis la carretera. Estaréis muy seguros de que el coche lo está haciendo bien, pero a mí me gustaría ver la carretera. En fin, inician la maniobra y lo primero que ocurre en Madrid es que perdemos las comunicaciones con el módulo lunar. Obviamente dimos un salto a correr a ver qué pasa con los equipos, la antena, no está la antena bien puesta, no estamos bien posicionados, algo se ha estropeado, algo... Sin embargo, sí teníamos comunicación con el módulo de mando. Pues qué raro, qué raro. Bueno, lo que había pasado es que en el módulo lunar había una antena de muy alta ganancia y que iba totalmente en automático y que era la sofisticación más grande del mundo, y que el que la programó se equivocó en un signo. Y en lugar de poner un más en un sitio puso un menos, y entonces cuando la antena estaba mirando a la Tierra pensaba que estaba mirando al módulo lunar y se desviaba para evitar el módulo lunar. Y cuando miraba al módulo lunar que no pasaba la señal, decía, ahora estoy bien posicionada, ahora estoy mirando a la Tierra. Yo ahora os voy a contar lo que creo que pasó dentro del módulo. Y os lo voy a contar primero porque, bueno, he vivido muchos años en Estados Unidos, conozco su idiosincrasia, conozco su sentido del humor, les conozco muy bien. Y yo me imagino a Armstrong diciendo, pero Aldrin, tío, tenemos el equipo de comunicaciones más sofisticado del mundo y perdemos la comunicación. Chicos, ¿yo qué quieres que haga? Esto está en automático, esto funciona como tiene que funcionar. No, no funciona como tiene que funcionar, porque si no tendríamos comunicación. Y yo hoy quiero bajar a la Luna, que quede claro. Pon la antena manual y búscame la Tierra. Así que el pobre Aldrin puso la antena manual, empezó a manejarla y ¡pum! Apareció la señal. ¡Ah, ya tenemos la señal! A partir de ahí las comunicaciones fueron muy malas, se oía mucho ruido y todas esas cosas, pero porque era inevitable. Fijaros en este dibujo que conforme la nave va frenando, va cambiando su aspecto en el espacio, con lo cual la antena tenían que estar corrigiéndola constantemente.
O sea, ese fue el primer problemilla. Pero insisto, Armstrong quería bajar ese día a la Luna como fuera. Bueno, pues siguen bajando. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Lo siguiente que ocurre es que aparece una alarmita 1202. Y la alarmita 1202 la miran inmediatamente en el libro de alarmas y dice Execute Overflow, no corsets. No sé a quién de vosotros os dice algo eso. Probablemente muy pocos. A los astronautas, de luego, no les decía nada. Así que Armstrong, con esa calma increíble que os digo, habla con Houston y dice, Houston, 1201. No, perdón, 1202, que era la primera. Y no dijo nada más. En Houston estaba ese día pues lo más florido del diseño de la nave. Estaban los que habían hecho el software, el hardware, o sea, estaba todo Cristo. Y la señorita que había hecho el software estaba allí, dijo, no pasa nada, no pasa nada. Esto es un Execute Overflow, que lo que significa es que la cantidad de información que recibe el ordenador es tan sumamente grande que no puede procesar en tiempo real todos los datos. Y entonces algunos datos los atrasa un poco, pero no pasa nada. Consecuentemente, el comunicador con la nave dice, Eagle, go ahead, no problem. Y Armstrong contesta, copy. Ya está. Y yo digo, joder, es sorprendente, ¿no? Porque nosotros hubiéramos preguntado, ¿cómo que no problema? Un momentito, vamos a ver. Vamos a ver, tío. Tengo una alarma 1202. No me digas que no hay problema. Algo pasa. Cuéntame algo. No. Copy. Siguen bajando. Y al cabo de un rato, alarma 1201. Y además hay una lucecita roja intermitente que dice Master Alarm. Houston, Eagle, 1201. Con las mismas, los de Houston se ponen en marcha y va, 1201, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Sale otra vez la programadora y dice, bueno, es que ahora ya la cosa es un poquito más seria. Ya la cantidad de información es tan grande que es que algunos de los comandos que tiene que ejecutar ya no puede ejecutarlos. ¿Y cuál es la alternativa? Abortar la misión. ¿Y no hay otra alternativa? Hombre, pueden intentar bajar manual. Eagle, Houston, you can either abort or go manual. Obviamente Armstrong dijo copy. Miró a su amigo Aldrin y le dijo, tío, tenemos trabajo. Esto lo bajo yo a mano porque yo hoy bajo a la Luna. Así que se soltó las bridas que le sujetaban a la pared, porque como os he dicho no había asientos dentro del módulo lunar. Se fue a los mandos y empezó a bajar. Y a partir de ese momento vivimos toda la secuencia de bajada. Es increíble, porque Aldrin le iba diciendo a Armstrong cuál era la velocidad horizontal, cuál era la velocidad de caída, cuál era todo para que Armstrong supiera lo que estaba haciendo, porque no estaba en totalmente manual, estaba en semiautomático, o sea que el ordenador hacía alguna cosa, pero nada que tuviera que ver con el aterrizaje. Esta es una ventana del módulo lunar. La ventana del módulo lunar era un prodigio de diseño y de imaginación, era increíble. Constaba de 2 cristales, cada uno de los cuales tenía unas marcas como estas que veis ahí, y que si se enfrentaba la marca del cristal interior con la del exterior, pues hacía de punto de mira, como es punto de mira de un rifle. En el suelo lunar había unas marcas geográficas preestablecidas y cartografiadas, y que cada vez que, enfrentando la marca adecuada con la marca geográfica, le daban al botón del ordenador, el ordenador decía, vais bien, no vais bien, vais adelantados o vais retrasados. Pues lo siguiente que ocurre es que el ordenador dice, vais adelantados 4 segundos. Así que eso significa que estoy pasando antes de tiempo, luego me voy a ir mucho más lejos de lo que estaba previsto. Si me voy mucho más lejos de lo que estaba previsto, con un poco de suerte me voy a un sitio que no conocemos. Armstrong, Houston, we're long 4 seconds. Copy, Eagle. Pues muy bien. Y nadie dice nada más. Pues vale. Pues Armstrong con sus mandos sigue, pum, 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 pum. Y efectivamente, cuando ya se está acercando al suelo, muchas rocas. Un poquito para la derecha,
Uy, esto está muy inclinado. Me voy un poquito para adelante. Uy, aquí también hay muchas rocas. Esta es la sala de control de Houston. Y este señor que veis aquí, de espaldas, es el director de vuelo. Y ahora os cuento un poco en qué consiste la sala de control. La sala de control estaba compuesta por todas esas consolas. En la consola 5 es donde estaba el director de vuelo y en la consola 12 el comunicador con la cápsula. Con la cápsula solo hablaba una persona, nadie más. Imaginaros el guirigay que había ahí en ese momento, con los problemas que estaban teniendo, y ahí, claro, en cada consola de estas estaban los de navegación, los de control de encendido, los de empuje, los de motores, los de presión, y cada uno diciendo cosas, todos a la vez. Y el director era el que, de alguna manera, hacía confluir toda aquella información y le decía al comunicador, diles tal cosa o diles tal otra. Entonces, de todo el guirigay que había ahí no se oía nada. Y ahí está el comunicador, que era el Capcom, Capsule Communicator, y esa es la consola del director de vuelo. Esas consolas de 1 a la 4 eran para VIPs, gente, el director de NASA, había generales o almirantes de la Navy y cosas de esas. Bueno, pues el Capcom, el que hablaba con ellos aquel día, era Charlie Duke, que fue luego el piloto del módulo lunar en el Apolo 16. Y como Armstrong seguía yéndose para adelante y para atrás y tal, en un momento dado este señor dice, 30 seconds. A nosotros nos pilló un poco de sorpresa, porque nosotros no sabíamos exactamente qué significaba. Luego nos enteramos. Quería decir, os quedan 30 segundos de combustible. Y Armstrong aún no había encontrado el sitio. Insisto, Armstrong aquel día bajaba a la Luna, pasara lo que pasara. Bueno, yo en su lugar también hubiera hecho lo mismo. O sea, imaginaros que Armstrong estaba ya a 50 metros del suelo lunar, aunque le quedaran 30 segundos de combustible. Y por la cabeza se te pasa inmediatamente, bajo y muero como un héroe, o aborto la misión, vuelvo a Estados Unidos y que cuando vaya por la calle digan, mira, ahí va el pringao este que no fue capaz de posarse en la Luna. O sea, yo entiendo que Armstrong aquel día quería bajar y es obvio que bajó. Al final encontró un sitio que le pareció más o menos razonable y posó la nave. Cuando posó la nave quedaban 17 segundos de combustible nada más. O sea que lo tuvieron muy ajustadito, muy ajustadito. Y luego hay la frase esa famosa que todos conocéis de Houston, aquí el mar de la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Pero antes de eso hay una cantidad de conversaciones muy grandes que nosotros oíamos y que no oía nadie más, lógicamente, entre Aldrin y Armstrong, porque tenían que apagar motores, cambiar switches de posición, cambiar conmutadores, o sea, hay una serie de cosas que hay que hacer cuando la nave se ha posado, antes de decir, bueno, ya está todo hecho, Houston, ya hemos aterrizado. ¿Vale? Al final, como digo, se posan en la Luna, dicen lo de que, oye, que sí, que aquí mar de la tranquilidad, que hemos aterrizado, que todo muy bien hoy, qué bonito. Dice, bueno, y ahora vamos a salir. Le dice, no, ahora no vais a salir. Ahora lo que tenéis que hacer es dormir un poco según el plan de vuelo. Entonces, a ver, un viaje de 400.000 kilómetros. Una bajada con algún problemilla. No es que hubiera habido muchos, pero alguno había habido. Nos hemos conseguido posar en la Luna. Y ahora me dices tú a mí que tengo que dormir. Dice, mira, Houston, lo que vamos a hacer es sacar unas cuantas fotos a nuestro entorno y nos vamos a ir poniendo el traje lunar. Ah, pues muy bien, pues ir poniendo el traje lunar y sacar fotos. ¿Por qué querían que durmieran? No es que quisieran que durmieran, lo que querían era que no salieran en ese momento. Porque los Estados Unidos es un territorio muy grande. Me parece que hay 9 usos horarios, incluyendo Hawái. La forma de televisar a todos los Estados Unidos a una hora razonable la puesta del pie en la Luna de Armstrong era esperarse a una hora específica.
Y en ese momento estábamos nosotros todavía, era España la que estaba siguiendo la nave. En Estados Unidos había sitios en donde eran altas horas de la madrugada. Así que tuvieron que esperarse. Y se pusieron el traje lunar. El traje lunar era un mamotreto que tardaba en ponerse entre 2 y 2 horas y media. Así que esta gente además se lo puso con mucha tranquilidad porque qué prisa había si no les iban a dejar salir antes. Al final consiguen adelantar la salida 5 minutitos, 10 minutitos y dicen, bueno, venga, ya podéis salir, ya podéis salir. Ya Armstrong dice, por fin, despresurizan la nave, abren la escotilla y Armstrong, que era el que estaba al lado de la escotilla, pone los pies para adelante porque había una plataforma y se salía con los pies para adelante. Empieza a salir y clink. Dice, ¿cómo que clink? A ver, ¿estoy tropezando en algo? A ver si yo voy bien, ¿no? A ver. Clink. Pues sí, tropiezo en algo. Joder, si yo esto en el simulador lo he hecho 300 veces y nunca he tropezado en nada. Pues fijaros qué curioso. En ese momento en Madrid vimos cómo las pulsaciones de Armstrong llegaban a 154. Nunca habían llegado tan alto. Pero en ese momento pensó, no salgo, y fijaros lo nervioso que se pondría, que le subieron las pulsaciones a 154. No puedo evitar pensar, pues eso, en 2 astronautas españoles. Joder, es que hay que pensarlo, no hay más remedio. Sobre todo si alguno de vosotros ha visto la película aquella de Tony LeBlanc del astronauta, que era una película muy interesante, que se rodó en Fresnedillas además. Y yo me imaginaba al Tony LeBlanc con su traje de la SANA, porque ellos eran de la SANA, no de la NASA, yendo a salir y que haga clank. Aldrin, mira ahí en la caja de herramientas a ver si encuentras una lima un poquito grande que parece que me atranco un poco por aquí. O sea, que está claro que yo voy a salir, sea como sea. Bueno, con la ayuda de Aldrin, al final lo colocó de la posición adecuada y Armstrong se puso sobre la plataforma. Y ahí llega el primer regalo para la Luna, en ese momento. Todos los desperdicios biológicos que habían acumulado desde que salieron de la Tierra hasta que llegaron a la Luna, que iban en un envase muy bien cerradito y muy tal, Aldrin se los pasa a Armstrong y Armstrong los coge y los deja caer. No hace falta que os diga que si algún día vienen extraterrestres, yo me imagino que no, pero bueno, si algún día vienen extraterrestres, no van a venir directamente a la Tierra, lógicamente irán a nuestro satélite primero a ver qué hay por allí. Y lo que se van a encontrar es una cantidad de porquería, de bichos rotos, de naves estrelladas, pero no os digo lo que puede pasar si encuentran uno de esos recipientes y lo abren. Bueno. Bien. Armstrong inicia su bajada, y además la bajada, si alguno tuvisteis la suerte de verlo por televisión, pues fue muy desangelada. Los saltos parecía que iba, pues como cuando aparcas de oído. O sea, voy a ver si acierto en el escalón siguiente. Y efectivamente era así, porque llevaba una cámara aquí delante, su cuello no podía girar y no veía los escalones. Entonces iba dando saltos escalón a escalón, hasta que llega al último escalón y pone el pie en la Luna. El pie izquierdo. El pie izquierdo. Y ahora decimos, ¿por qué el pie izquierdo? Lo lógico es poner el pie derecho, ¿no? Siempre hemos pensado la gente que para iniciar bien un día hay que levantarse de la cama con el pie derecho, no con el pie izquierdo. Además, cuando uno está un poco así, siempre dice, hoy te has levantado con el pie izquierdo. Pues Armstrong pisó con el pie izquierdo. ¿Por qué? El Servicio Postal Americano había preparado una emisión de sellos de 5 millones de sellos para conmemorar el que el hombre pusiera el pie en la Luna. Y salían en ese día. Y le habían encargado a una de las personas que trabajaba habitualmente para ellos, que era un diseñador muy majo, el señor Calle, que hiciera un diseño. Calle hizo el diseño y ahí le tenéis, al astronauta pisando con el pie izquierdo. Así que 3 días antes de que saliera el Apolo 11, Calle estaba en su casa con su familia, haciendo una barbacoa muy tranquilo, y de repente pensó, dijo, ahí va. Si yo he pintado el sello con el astronauta pisando con el pie izquierdo, ¿qué ocurriría si pisara con el pie derecho? Pues que los 5 millones de sellos van a la papelera, y eso son millones de dólares. Billete
vuelo a Washington, habla con los directivos de NASA, les explica un poco el problema. Los directivos de NASA dicen, bueno, pues arreglan que el último desayuno que los astronautas tuvieron en la Tierra, el señor Calle entrara al desayuno, entró y les dijo, señores, me da lo mismo quien pise la Luna, pero quien lo haga, sea quien sea, por favor que lo haga con el pie izquierdo. Bueno, pues Armstrong se acordó y pisó con el pie izquierdo. Y gracias a eso se salvó el tema este. Después de eso salió Aldrin, se dieron unas vueltecitas por la Luna, recogieron material y hay aquí hay una anécdota que conoce poquísima gente. Armstrong tenía una palabra clave que a mí no me ha trascendido. Sé que la palabra clave está por ahí en algún sitio y algún día la encontraré. Tenía una palabra clave que si la decía en el micrófono significaba, me está entrando un ataque de ansiedad, cortad esto. Y en ese momento Houston les diría, volved a la nave inmediatamente. Porque claro, nadie sabía cómo iba a reaccionar el ser humano en una superficie extraña, viendo la Tierra allí a lo lejos. A mí me entraría un ataque de ansiedad. Bueno, pues no solo no les entró el ataque de ansiedad, sino que Armstrong además pidió a Houston extender el periodo de exploración. Y lo extendieron media hora, una cosa así. Ahí tenéis a Aldrin saludando a la bandera. Ahí tenéis la huella de Aldrin en la superficie lunar. Y llega el momento ya de volverse a casa. Bueno, pues los astronautas entran en la cápsula otra vez, se deshacen de todo lo que no es absolutamente indispensable para volver, y eso significa eliminar peso. Entonces tiran a la superficie lunar los cascos, el traje lunar, las botas lunares, las cámaras Hasselblad, o sea, absolutamente todo. Pensad solamente que el traje era tan aparatoso que en la Tierra pesaba 80 kilos, el traje lunar. O sea, que era un traje muy serio. Pues todo eso se fue a la superficie lunar. Y ya se preparan, cierran la escotilla, y Aldrin, que ya había demostrado previamente que era un poquito patoso el hombre, sí, porque si no, no se hubieran intercambiado la posición, porque cada vez se intercambiaba la posición, rompía algo, pues con un golpe mal dado rompió un interruptor, y cuando miró qué significaba, ese interruptor era imprescindible para despegar. Entonces, obviamente hay ahora toda una historia por parte de la NASA de que los astronautas con esa imaginación maravillosa se dieron cuenta de que al romper el vástago con un bolígrafo metiéndolo allí, actuaban sobre el interruptor. Pues claro, joder, sí. O sea, vamos a ver, eso se le ocurre a cualquier latino, ¿no? No hay que ser sajón para eso. Lo cierto es que actuaron sobre el interruptor y despegaron, pero vamos, aunque no hubieran podido actuar, había procedimientos de software que eliminaban el interruptor, es decir, no se hubieran quedado en la Luna. En el momento del despegue, Armstrong llevaba los mandos del despegue y Aldrin estaba sacando fotos. Y vio esta maravillosa foto en la que se ve claramente cómo los gases del motor de despegue tiran la bandera de los Estados Unidos al suelo. Entonces, la bandera americana que plantaron en la Luna los señores del Apolo 11, salvo que haya ocurrido algún milagro extraño, está en el suelo. NASA tuvo el cuidado de instruir a los siguientes astronautas de que por favor plantaran la bandera un poquito más lejos, que no pasa nada. Despegan y ahí tenéis al módulo lunar visto desde el módulo de mando cuando ya se están acercando para volver a acoplarse. Y como veis, ahora el módulo lunar ya no tiene las patas se han quedado en la Luna y aquí sí que se ve perfectamente el motor de despegue, que es este de aquí. Entonces ya se ven, Collins muy feliz, diciendo, ¡ay, qué bien! Ya vienen los que han pisado la Luna. A ver quién se acuerda de mí en el futuro. Pues nadie, porque yo creo que le preguntas a muchos americanos quién se quedó en el módulo de mando y dicen, pues ¿cómo era? Y no se acuerdan. Bueno, de hecho, muchos no se acuerdan de Aldrin. Normalmente se acuerdan de Armstrong solamente. Pero bueno, ahí tenéis al módulo lunar, se ensambla con el módulo de mando y se inicia el viaje de vuelta. Y ahora llega la otra fase un poco
no peligrosa, bueno, sí, peligrosa en cierto modo, que es la reentrada. El ángulo de reentrada es importantísimo porque si vas con demasiado poco ángulo rebotas en la parte alta de la atmósfera y ahora no estaríamos hablando de quién va a ser los primeros astronautas que van a ir a Marte. Hubieran sido Armstrong, Collins y Aldrin. Y si el ángulo, en lugar de ser muy pequeño, es un poco más alto, pues la reentrada produciría una fricción tan grande que la nave reventaría y morirían todos. Entonces el ángulo es muy, muy importante. Y además hay un efecto curiosísimo que tampoco casi nadie sabe, y es que cuando la cápsula hace la reentrada, hace una pequeña reentrada, rebota en la atmósfera y vuelve a entrar otra vez. Y ese es el sistema bueno. La temperatura que coge eso se envuelve en una bola de fuego, por supuesto, y debe haber entre 1500 y 2000 y pico grados centígrados alrededor de la cápsula. A 10 kilómetros de altura se abren unos pequeños paracaídas para estabilizar la nave, porque claro, la nave lleva una trayectoria paraboloide. Entonces esos pequeños paracaídas detienen eso y hacen que la nave empiece a bajar en línea recta, y a 3 kilómetros de altura se abren los 3 paracaídas grandes. Esos 3 paracaídas, con que solo se abrieran 2 sería suficiente. Pero tenéis que tener en cuenta que la nave inicia la reentrada a 40.000 kilómetros por hora. 40.000. Y en el océano tienen que golpear a 35 kilómetros por hora. Y todo eso sucede en muy poquitos minutos. La deceleración que sufren los astronautas en esta reentrada es de entre 7 y 7 Gs y medio. O sea que estamos hablando de que, claro, van tumbados, gracias a Dios. Estamos hablando de que su cuerpo pesa 7 veces y media más de lo que pesa normalmente. Luego todo el cerebro se va atrás, la sangre se va toda a la espalda, se quedan sin tripa. Oye, eso debe ser interesante, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Lo que pasa es que es muy poco rato, pero bueno. Y así hasta que, insisto, golpean el océano a 35 kilómetros por hora. Inmediatamente, ahí tenéis al portaaviones. ¿Cuál era este? Este era el... no me acuerdo, me acordaré, ¿eh? Ya veréis por qué. Llegan los pilotos de la Navy a sacar a los astronautas. Obviamente NASA había pensado, bueno, estos señores van a pisar un objeto extraño, o sea, van a pisar nuestro satélite. ¿Qué ocurre si en nuestro satélite hay patógenos que no conocemos? Lo más probable es que no, porque no hay atmósfera y entonces la radiación solar, pero ¿y sí? Pues hay que proteger, estos señores tienen que pasar una cuarentena. Ah, pues muy bien, me parece. Yo creo que es una idea muy buena. Sí, señor, los doctores están todos de acuerdo. Obviamente la cápsula en la reentrada, como se envuelve en fuego, esas temperaturas tan altas, lo normal es que si viene algún patógeno lo eliminen, y entonces llegan los de la Navy, bajan, abren la escotilla y les dan unos trajes a los astronautas y les dicen, poneros esto que tenéis que iros a cuarentena. Lo de abrir la escotilla, pues a nadie se le ocurrió que un patógeno pudiera salirse por ahí. En el fondo, ¿por qué sí iba a salir, verdad? Vamos, hombre, por favor. Luego sí, luego dice que la bañaron con betadine por dentro. Sí, claro, después de abrirla, la bañáis con betadine. Bueno, vamos a... Una vez que los astronautas los recogen y se los llevan al portaaviones, me acordaré, seguro que me acuerdo el nombre. Pues esta es la vía que se monta en el control de Houston, ahí todo el mundo saltando las banderitas, lo hemos hecho, lo hemos conseguido, todo el mundo fumando cigarros, no, habanos no, que estaba prohibido, jamaicanos, cigarros jamaicanos y bebiendo champán. Nosotros éramos un poco más modestos. Entonces nosotros también nos alegramos mucho y también brindamos, por supuesto, con trocitos de tortilla, un poquito de vino un poco peleón, unos cigarritos de estos de sin filtro que había en aquella época, pero teníamos una cosa que ellos no tenían y que está oculta allí detrás, que es jamón de pata negra. O sea, que lo de los cigarros no se lo envidio. El Hornet, ¿ves? Si sabía que me iba a acordar, el portaaviones se llamaba el Hornet.
Bueno, pues los astronautas llegan al portaaviones con esos trajes blancos que les han dado y los conducen a una cámara especial donde van a pasar la cuarentena. Y ahí tenéis a los 3 astronautas dentro de la cámara de cuarentena, al presidente Nixon saludándoles, todos muy felices y muy contentos, y luego lo mismo cuando ven a sus esposas, que les vienen también a saludar y decir que buenos sois, que somos divinos. Y esta es la celebración que hicieron en la Quinta Avenida de Nueva York, como siempre, bañándolos en confeti, después de su triunfo maravilloso. Y se acabó. A ver. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que teneros aquí, 2 personas que en vuestros sectores seréis en España de los que más controláis de estos temas, los que más habéis controlado. Es una gozada. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta en la sala para Carlos, Inocencio? A ver, allí. ¿Hay alguna pregunta? No, una cosa. A ver. Sí. Cuando en una audiencia como esta no hay ninguna pregunta, pueden pasar 2 cosas. O que no os hayáis enterado de nada, que no me lo creo, o que os hayáis enterado de todo porque lo hemos hecho muy bien, que tampoco me lo creo. Así que, por favor, una pregunta. Seguro que hay preguntas. Sí. Venga. Mira, ahí hay uno. Bueno, aquí hay uno. Sí. Sí, sabemos los motores de despegue de la Tierra. Sí. Es una combustión. Sí. Como producto de esa combustión aumenta el volumen del gas y entonces por acción-reacción para arriba. Correcto. Pero una vez que están arriba, ¿esos pequeños motores son también combustión o es simplemente No, eso es hidracina. un gas comprimido que lo liberan? Vale, Nada es más. lo que me suponía. No hay combustión. No hace falta, si realmente No, el empuje efectivamente. que tienen que dar es muy chiquitito. Pero es que, claro, estamos hablando de que los 5 motores F2 que despegan esa nave tenían un empuje de 3.500 toneladas. Sí, O sea, que es que ahí había que empujar mucho. vale. Muy bien. Había otra pregunta aquí, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, por las 2 charlas. Mi pregunta va relacionada sobre la reentrada. ¿Cuánto tiempo pasa o pasaba entre que se perdía la comunicación y se volvía a recuperar, de que confirmaban de que estaban reentrando y los paracaídas se habían abierto? Aproximadamente 4 minutos. Una vez que la bola de fuego ioniza el aire alrededor de la nave, se pierde la comunicación y alrededor de 4 minutos después esa bola de fuego ya se va enfriando, además la nave ya empieza a ir más despacio y en el momento en que se desioniza el aire se recupera la comunicación. Ha habido de todo, ¿eh? O sea, ha habido desde 3 minutos y medio a 4 y medio, pero vamos, lo habitual eran 4 minutos. Eso era lo que se llamaba el Communications Blackout. Y era algo que se esperaba, sabían que iba a ocurrir, sabía cuándo iba a ocurrir y cuando estaban a punto de volver a recuperarse la comunicación en Houston empezaban a llamar inmediatamente Apolo Houston. O sea que... Buenas tardes. Hay una cosa que no entiendo muy bien. ¿Cómo para ir para allá la cosa es tan compleja? Hay una nave súper grande y todo eso y sin embargo de la vuelta casi ni hablamos. Con un módulo chiquitín, para hacer el mismo viaje no hay ninguna complicación. Esto no lo acabo yo de entender. Vamos a ver. Estamos hablando de que hay que salir de gravedad terrestre. Hay que alcanzar una velocidad de 11,4 kilómetros por segundo para abandonar la gravedad terrestre. Pero en la Luna hay un sexto de la gravedad terrestre. El peso más grande de la nave ya se ha quedado en la Tierra. Luego, lo que hay en la Luna es un peso muy chiquitito comparado con todo lo que iba para allá. Y el motor del módulo de servicio era un motor muy potente. Entonces, en la Luna hace falta mucho menos empuje que para sacar la nave de la Tierra. ¿Contesta eso? Oye, Inocencio está aquí para algo, ¿eh? Toda la tarde escuchando vuestras anécdotas e historias. Sí, yo tenía una pregunta. Carlos. ¿Por qué en la Luna no se puede caminar con el Sol de espaldas? A ver, en la Luna no hay atmósfera, luego no hay sombras. No hay sombras, no hay penumbra. En la Luna lo que está el Sol está brillando
tremendamente porque está el sol, y lo que está oculto al sol es oscuridad total y absoluta. Entonces, si caminas con el sol a la espalda, no ves dónde pones los pies, porque delante de ti es oscuridad absoluta. Y con un poco de suerte pisas un agujero, te caes, se te rompe el casco y un astronauta menos. Entonces, eso se entrenaba mucho en la Tierra para que no lo hicieran jamás. Y además, no era solo eso, además tenían que moverse constantemente, no podían estar siempre en la misma posición. Porque si estás siempre en la misma posición, en el lado que te da el sol puedes alcanzar 200 grados centígrados y en el lado que no te da el sol 200 bajo cero. Y a pesar de que su sistema de climatización del traje era muy bueno, pues hombre, freírse por un lado y congelarse por el otro, como que debe ser incómodo. Venga, Albe, oye, por favor, hacerle alguna pregunta. Hola, buenas tardes. También te quería preguntar, ¿qué pasó con el módulo lunar? Porque has hablado de la reentrada, no sé si es que no he estado muy atento. ¿Dónde quedó el módulo lunar? No, el módulo lunar se desprenden de él en la Luna. O sea, no vuelven con el módulo lunar. O sea, vuelve a la Luna otra vez, o sea, cayó después. Sí, el módulo lunar luego impactó en la Luna. Además, los astronautas del Apolo 11 dejaron en la superficie lunar una serie de experimentos, entre ellos sismógrafos. Les interesaba impactar el módulo lunar en la Luna para que los sismógrafos fueran capaces de determinar la composición del suelo, debido a que las ondas de choque no viajan a la misma velocidad en unas densidades que en otras. Y entonces, de esa manera, a partir del Apolo 11, todas las terceras fases las hacían impactar en la Luna, es profeso, para que los aparatos dejados allí registraran el impacto. Sin embargo, en la del Apolo 11 no, porque todavía no habían puesto el experimento. Y entonces la tercera fase del Apolo 11 la localizó un astrónomo amateur, no sé si era chino, y pensó, mira, hay un asteroide que no teníamos catalogado dando vueltas alrededor del Sol, y cuanto más lo miraba, más decía, joder, pero qué geométrico es este asteroide, qué geométrico. Claro que era geométrico, era la tercera fase del Apolo 11. Está como otro planeta alrededor del Sol. ¿Tenemos más preguntas? ¿Vale? Una pregunta para Inocencio. Bien. Lánzala, sí, que te escuchamos. No. Dinos, Jorge. Inocencio, ¿hay renovación generacional entre los radioaficionados? Y si es así, por ejemplo, para ser un radioaficionado ecoalfa de primera división, ¿qué inversión es necesaria realizar? Bueno, hoy un equipo mediano, ya con el tipo de electrónica que se está usando, la microelectrónica, pues los costes son más bajos. Pero hecha que, por ejemplo, un equipo medio para poder hablar, pues vamos a decir, en un radio igual de 20.000 kilómetros, pues posiblemente alrededor el equipo, alrededor de unos 850 euros. Y posiblemente lo peor o lo más caro le pueda salir la antena. Porque las antenas hoy ya tienen que ser direccionales para hacer una comunicación a esa longitud, porque tienen que ser longitudes ya centimétricas, no métricas, y entonces puedes comunicarte pues posiblemente con ese equipo perfectamente pues con los Estados Unidos, Suramérica, pues en esa distancia, 12.000 kilómetros en radio, que suponen 22.000 en diámetro. ¿Y sí que creáis nuevos aficionados? ¿Sí que hay regeneración, como preguntaba Jorge? Sí, a ver, yo llevo ya 48 años de radioaficionado. Cuando yo empecé, pues era un ecoalfa con 2 letras. Entonces, ahora ya se llega, ¿verdad?, a la tercera letra. Pero ¿qué ha pasado? Que con las nuevas modalidades de estas tecnologías, pues lógicamente había mucho radioaficionado que se cansaba de llamar por la emisora, porque lógicamente una emisora no es un teléfono que toca 20 veces hasta que te descuelgas, pero tú cuando quieres llamar, por ejemplo, a hablar con Venezuela, por ejemplo, pues tienes que llamar y decir CQ, llamada a Venezuela de la estación tal, y te tienes que igual tirar pues 1 hora para conseguir ese contacto, o no le consigues, porque puedes llegar a Venezuela, pero por el diferente horario o no te escuchan.
Pero ha subido el Q del radioaficionado, ha subido la calidad, porque mucha gente, lo que comentábamos antes, se compraba un equipo por lo que decimos, pues para hablar con Venezuela, para hablar con lo que sea, y entonces hoy con estos medios pueden hablar sin ningún problema y a la hora que quieran. Bueno, entonces el componente sentimental, aparte del técnico, que es obvio, es muy grande. Vale, ¿tenemos alguna pregunta más? Ahí buenas tenemos tardes, la última. Inocencio. Como radioaficionado de larga duración, ¿tú viviste o se puede establecer o encontraríamos distinciones en cuanto a límites a la radioafición previa a la democracia o después de la democracia? Esa posibilidad, esos límites que existían para poder transmitir a lo largo de todo el mundo o recibir desde todo el mundo, ¿se tenía de alguna manera...? No lo he entendido bien, pero me supone... Por parte de las autoridades, ¿no? O con otros estados que puedan tener regímenes... Sí, me supongo que yo en la época que me hice radioaficionado estaba Franco y entonces había una serie de limitaciones donde posiblemente podías hablar, pero te hacían ya unas referencias a países que no se podían tocar. Sí, creo que te refieres a eso. ¿Sí, es eso? Sí, y ahora actualmente pues da igual hablar con Cuba que con la China, que con el Japón, que con Rusia, no hay ningún problema. En la radioafición lo único que no se puede hablar es de política. De lo demás puedes hablar de todo. No, porque si hablas de política, pues el otro puede ser del Pepe, el otro del Juan, y resulta que has montado un follón en la radio que es mejor no escucharlo, porque no llegan a las manos porque no están juntos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier, también soy radioaficionado. Y bueno, nada, comentar que estábamos hablando del tema de comunicaciones espaciales y todo, que también decir que en el 69 había equipos de radioaficionados que estaban escuchando las conversaciones, que no era tanto ahí alta tecnología. Bueno, a ver, en esos años es un poco bravo decir que escucharían esas conversaciones. ¿Por qué? Porque en esas longitudes de ondas se necesita una antena direccional de una ganancia tremenda. O sea, no es ya el que tú puedas escuchar el sonido. Tú posiblemente escuches una portadora, pero no inteligente. Quiero decirte que es un ruido, porque efectivamente, aunque la potencia de radiación de donde estabais vosotros pues sería alta, posiblemente igual 2 kilovatios, 20 kilovatios. o 20 kilovatios más, pero el aparato no podía tener 20 kilovatios, porque para eso se necesitan unas baterías que pesaría más que el equipo por el consumo, ¿no? Entonces ese aparato estaría trabajando con 2, 2,5, 5 vatios como máximo. Sí. Eso. Y claro, escuchar al que transmite 20 kilovatios, pues podía ser por distancia en un círculo pequeño, pero escuchar Burgos-Madrid, eso es imposible, porque es como un láser, eso empuja, si te sales de esa dirección, lo que hablábamos, de las antenas, pues entonces se acabó la comunicación. Fíjate, con las antenas parabólicas nuestras, si te desviabas 250 milésimas de grado del sitio al que transmitías, ya no se recibía nada. No se recibía nada. Yo, hay radioaficionados, y yo he hablado alguno con ellos, de que sí que escuchaban, eso hay mucha mafia también, y mucha gente te puede contar cuentos. Yo siempre he tenido buenos equipos y no he escuchado nada. Y me acuerdo que entonces yo ya andaba muy metido en la radio. Bueno, gracias a los dos. De verdad que estaríamos escuchando estas historias y anécdotas mucho más tiempo, pero no podemos. Muy bien. Un fuerte aplauso y muchísimas gracias. Gracias. Vale. Muy bien. Bueno, pasamos ahora al Burgos se mueve, donde vamos a conocer nuevos proyectos, iniciativas, empresas que están surgiendo pues, el último año en Burgos. Y pido por favor que suban Juan, de Paisaje Creativo, Víctor, de ATPEC, y Luis Jorge del Barco, del Museo Inocencio Bocanegra. Y bueno, os voy a presentar en primer lugar a Juan. Él es diseñador gráfico, arquitecto también, y ha puesto en marcha un proyecto muy interesante que se llama Paisaje Creativo. Cuéntanos. Hola, buenas tardes.
En primer lugar, agradecer a Cristina y a Juan Carlos por haberme invitado y compartir mis diseños con todos vosotros. Y pues la historia empieza hace 10 años, cuando gano el primer premio de diseño, y hasta el día de hoy. He ganado ya 7 premios y hace un mes gané el primero que veis ahí, España-India, que es en Madrid me lo dieron, y es internacional, porque es entre dos países el 60 aniversario de las relaciones internacionales entre los dos países. Los demás pues son de empresas privadas, de asociaciones, fundaciones, y entonces me he animado con estos premios que he ganado a formar mi propia empresa y a hacer diseños a todo el mundo que quiera, pues que quiera un diseño, ¿no?, de mi estilo. Y pues ahí veis alguno, por ejemplo, gané también el premio de San Glorio, luego el de Sociedad Española de Ciencias Forestales de arriba. Este fue el primero, este fue hace 10 años, que lo hice con Paint, que seguramente ese programa lo utilizaréis vosotros, pero luego ya he utilizado unos programas más técnicos, ¿no? Luego aquí unas tarjetas navideñas para un centro gerontológico de Burgos, mira, es de Burgos. Una ecogranja, luego también aniversarios como el Quijote, el 50 de Son Propuestas, en La Palma, y el Ejército del Aire también, una peluquería. Bueno, ya como veis, es variado, y aquí son algunos de mis proyectos. Tengo más, claro, pero estos son algunos de los que he realizado. Luego también otra propuesta, Santander 2014, aquí abajo, que es del campeonato de vela que hubo mi propuesta, pero no ganó ese. El Festival de Jazz de San Sebastián. Y es un poco lo que hago. Hago imagen corporativa principalmente, como veis, branding, naming y luego todo el soporte adaptado a vehículos, a tarjetas de visita, a todo lo que se puede adaptar, estos como vosotros sabéis, ¿no? Entonces tengo el Facebook también, que se llama Paisaje Creativo, ahí sígueme. Entonces lo mejor que os invito a que me conozcáis en persona o vía email o Facebook para que me conozcáis más, mi estilo y las posibilidades que puedo hacer, ¿no? Y eso es, ¿no? Ya se me ha acabado el tiempo. Muy bien, Juan. Pues muchas gracias a todos. Gracias, suerte. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer la oportunidad, que está muy guay para las empresas que estamos empezando en Burgos. Y entonces os cuento, bueno, nosotros somos Atypic, somos una empresa que nos dedicamos a la arquitectura tensada, y como no tendréis ni idea de qué es esto, pues intento explicar un poquito. Básicamente creamos estructuras de tela o de plástico, tensadas lo más posible, y nos dedicamos a cubrir espacios, ¿vale? Espacios de todo tipo, desde el jardín de vuestra casa o del pueblo, para crear una zona de confort, tapar del sol, etcétera, hasta un espacio enorme, un espacio público, digamos un parque a través del ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿no? También nos dedicamos un poco al diseño de estructuras de interior con esta tecnología que utilizamos. Pero el tema de la tecnología casi prefiero que os lo explique mi socio, que es el arquitecto, y que os cuente él un poquito, ¿vale, Víctor? Bueno, yo básicamente, como tenemos muy poquito tiempo, os voy a explicar por qué elegir nuestro producto antes que cualquier otra cosa, otro sistema, que podéis pensar, bueno, para taparme el sol de la lluvia hay muchas otras cosas y no esto que me parece muy raro, que no lo he visto nunca. Bueno, pues por dos motivos principalmente. El primero de ellos, porque una de las características de nuestro sistema es su ligereza, y esta ligereza hace que sean muy fáciles de montar, hace que además sean muy baratas, y además la sostenibilidad, que es una cosa que nosotros queremos incidir mucho en eso. Y la otra cosa es el diseño. Bueno, ya estáis viendo en las imágenes que son unos diseños, las formas que crean estas lonas tensadas, unos diseños muy llamativos y dinámicos, y que bueno, en cualquier espacio en el que se instalen, pues lo hacen único y especial. Y bueno, eso es un poco todo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Jorge, en este caso pues soy un poco la persona que lleva el tema del Museo de Inocencia Bocanegra. Lo primero, agradecer la oportunidad de la promoción y agradecer a mis compañeros que han venido, que para mí hoy ese detalle es muy especial. El Museo de Inocencia Bocanegra, dentro de lo que es el apartado de la singularidad, es un museo de radiocomunicación único en España, está recogido en un silo, único silo rehabilitado en España, contempla varios decorados, el Checkpoint Charlie de Berlín, una trinchera de la Primera Guerra Mundial,
únicos en España y en el caso de la trinchera el decorado más grande que hay en Europa. Acabamos o vamos a demostrar ahora que en la próxima ambientación que se inaugura este sábado, aquí tenemos parte de la recreación. Esto fue utilizado por Vogue Italia como parte de su exposición en su catálogo, por la ropa que llevan ellos, que es material original, el autor Curro Camacho. Esto es una recreación que se hace en Belorado en el año 2014 y ya digo, vamos a hacer una en breve, tan en breve que va a ser esta semana, el 27-28, en este caso del bando alemán. La Primera Guerra Mundial, nos estamos sumando a todo lo que son los actos de conmemoración. Antes se ha dicho que quizá el proyecto más importante en la evolución de la comunicación inalámbrica es el tema del Apolo. Y el hecho histórico que da el salto más importante y el salto cualitativo y cuantitativo de la comunicación inalámbrica es la Primera Guerra Mundial por una serie de detalles. Uno de ellos lo comentaremos hoy, este fin de semana. Ahí tenemos dentro de la carrera espacial uno de los trajes del programa, en este caso soviético, es un traje original de un cosmonauta soviético de finales de los años 50, con un modelo exactamente igual que ese, salta Gagarin en 1961. Pero nos podemos dar un paseo por equipos de la Guerra Fría, sistemas de espionaje. La foto que se ha elegido para la presentación de Inocencia me ha gustado mucho, porque es el último equipo que hemos conseguido averiguar cuál era. Es un equipo, aquí podemos ver los equipos de Segunda Guerra Mundial, el modelo que anuncia el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses a Estados Unidos y el modelo que traslada esa noticia con un teletipo y una de las joyas de la corona, que es un receptor que los americanos, siendo tecnología puntera, se la ponen en el despacho Oval al presidente de los Estados Unidos. Como decía, el último equipo que ha aparecido, en la que aparecía Inocencio, es un equipo desclasificado por la Unión Soviética en 1999 y presentado en el año 2006. Por lo tanto, equipos originales, únicos y que invito a todo el mundo a que conozca. Visita Gracias. obligada, ir a Belorado. Muy bien, bueno, yo voy a hablaros del Congreso y Redes. Es el Congreso Iberoamericano sobre redes sociales, que ya ha dicho antes Juan Carlos, y que vamos a celebrar la próxima semana en Burgos. Este congreso lo hacemos entre dos empresas burgalesas. Una, yo soy socia directora, 9 Comunicación, y otra es Tres Tristes Tigres. Nos ayudan a organizarlo también más burgaleses, como Álvaro Barona y más compañeros que hay, y empresas que se vuelcan. ¿Por qué os cuento esto? Porque, bueno, pues es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces, os cuento que este congreso sale con la ayuda pues, de mucha gente. ¿Y qué tenemos? Pues durante 2 días, una serie de ponencias, de mesas redondas, de diálogos. Rubén, si puedes bajar, por favor, el resto de la web, ¿vale? Aquí, contenidos del programa. La web es irredes.es. Vale, poquito a poco, vamos bajando. ¿Qué tenemos? Este congreso trata sobre comunicación, sobre marketing, sobre publicidad y también sobre la actualidad que gira en torno a las redes sociales. Vale, vamos a tener de estos 44 ponentes pues algunos nombres, ¿no?, que brillan con luz propia, pues como Arturo Pérez Reverte, el periodista Manuel Javois, Quique Peinado, Joaquín Reyes. Tenemos a 2 grandes publicistas, uno de ellos es Toni Segarra, que está considerado uno de los mejores creativos publicitarios del siglo XX, pues va a estar aquí en Burgos la próxima semana dando una charla sobre publicidad. Van a venir youtubers también, van a venir fotógrafos, personas que trabajan en Instagram. Es decir, tenemos un elenco, un programa de contenidos que estamos preparando durante muchos meses para que durante 2 días en Burgos pues, disfrutemos de este congreso que pretendemos poner a Burgos, como ha dicho antes Juan Carlos, en el mapa, ¿no?, de las redes sociales y dar a Burgos pues, todavía más eco. Llegamos a ser trending topic, en fin. Son 2 días muy intensos que os invitamos a que vengáis. Además, también tenemos 6 talleres simultáneos sobre creación de podcast, sobre cómo hacer temas de video marketing, analítica digital, vamos a ver también, bueno, en fin, un programa bastante completo que esperamos que os guste y luego a las 10 personas que habéis conseguido las entradas os regalaremos estas 10 invitaciones. Nada más, en irredes.es tenéis más información. Y ahora, no hace falta que aplaudáis esto, y ahora en el Tech and Drink voy a pedir que suban los responsables de Bodegas Naval y de Jamones El Gemelo, por favor. Aquí están.
a Rocío, a Óscar, muy bien. Bueno, Bodegas Naval están en Gumiel de Izán y tenemos pues a una representante que nos va a contar un poco. Y redes ya nos olvidamos ahora. Y redes la próxima semana. Cuéntanos, Bodegas Naval. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye, no? Sí. Sí, perdonad por la voz, estoy un poquito... No te preocupes. Fastidiada. Bueno, pues nada, vengo a presentaros el nuevo proyecto de la familia Navarro Balbás. No pertenezco a la familia, pero bueno, soy la que menos vergüenza tengo de todos. y nada, deciros que la familia Navarro Balbás posee una bodega en Lerma, en la denominación de origen Arlanza. Llevan con ella desde el año 97. Y bueno, como el mundo lo dirigen los locos y los que creemos en cosas un poco complicadas, pues han decidido lanzarse con un nuevo proyecto en Ribera del Duero, en Gumiel de Izán. Con la bodega Naval. El vino Naval es el primer vino que lanza esta bodega, es un Ribera del Duero joven y bueno, es un poco, hay mucho vino de Ribera del Duero, pero es un poco la personalidad que le transfiere el enólogo Óscar Navarro, que bueno, a pesar de mi jefe es mi compañero, y la experiencia está metida, sus 20 años de experiencia están metidas en esa botella, y luego un poco pues mi locura, ¿no? mi imaginación, mi fantasía, es lo que transmite este vino, ¿no? Y lo que queremos transmitir en esta bodega. Bodegas en Ribera del Duero hay un montón, pero creo que hay que diferenciarse por algo, y es, desde mi punto de vista, la ilusión y la fantasía, ¿no? de un proyecto nuevo. Para que os hagáis una idea, yo soy valenciana, con sangre manchega y burgalesa de adopción. Estoy encantada de estar aquí y todo surge a través de una llamada en la que me dicen que bueno, que si me vengo a hacer vino aquí a la Ribera del Duero, que me vaya a Valladolid un día. Llego, quedo con mi compañero Óscar Navarro y me saca unos planos muy grandes que para mí era como el código Morse ese que habías hablado antes, que no entendía nada. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué me estás proponiendo? Vamos a hacer una bodega nueva en Gumiel de Izán. Digo, pero si yo no termino ni siquiera la carrera, si yo no tengo experiencia, ¿te atreves? Hombre, claro, o sea, me he pegado un viaje hasta Valladolid desde Valencia, pues cómo no me voy a atrever a decirte que sí. Y nada, y aquí estamos, yo como enóloga, mi compañero como enólogo, Óscar Navarro. No sé si tenemos alguna representación más de los Navarro por ahí, creo que sí. Y bueno, eso es todo. Podemos encontrar el vino en bares de Burgos, me imagino, restaurantes. Bueno, en Burgos tenemos... En Burgos ya tenemos alguna... Ven, es que tiene más vergüenza que yo. En Burgos ya tenemos alguna representación que estamos vendiendo el vino y bueno, pues le vais a conocer ahora afuera en el patio de atrás y la verdad que bueno, estamos empezando. Nosotros aparte tenemos el vino tinto Lerma, que ya está bastante introducido en Burgos y en otras partes de España, y espero que os guste. Muchas gracias por la atención y a probarle. Bueno, muy bien. Jamones El Gemelo desde Pradoluengo. Pues buenas tardes. Yo soy Rocío Arceredillo, de Jamones El Gemelo, de Pradoluengo. Y somos una empresa pues, que llevamos muchos años trabajando el producto desde 1950, que comenzó mi abuelo elaborando jamones para vender en la taberna que tenían, donde lo típico era el plato de jamón o el bocadillo de jamón. Hacia 1970 ya fue mi padre, Tomás Arceredillo, que también me acompaña, pero tampoco se ha atrevido a subir, el que continuó con el negocio y desde hace 15 años pues, soy yo quien está al frente. En todos estos años pues, ha cambiado todo mucho, pero no la forma en que elaboramos nuestros productos. Lo seguimos haciendo de manera artesanal, respetando el tiempo de curación natural que necesita el producto, y también mantenemos el adobo y el ahumado, que es algo muy característico de nuestros productos. Nuestros puntos de venta principales pues vendemos un poco en todo, en tiendas, en charcuterías, supermercados, y distribuimos sobre todo en la zona norte y centro de la península. Aunque hoy en día, gracias a las redes sociales, a nuestra página web, que como estáis viendo, tenemos también la tienda online y llegamos un poco pues, a toda la población. Nuestro producto principal es el jamón, pero también elaboramos pues, panceta, lomo, costilla, patas y orejas
Y todo ello con la misma calidad de nuestros jamones, que están avaladas por las marcas de garantía de Tierra de Sabor y de productos artesanales de Castilla y León. Y pues poco más que decir, que agradecer mucho la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí esta tarde, tanto desde Burgos Alimenta como vosotros, poder dar a conocer nuestra empresa y nuestros productos. Y nada, deciros que seguimos trabajando día a día con mucha ilusión para continuar lo que mi familia creó con mucho esfuerzo y que todos podamos seguir disfrutando de los jamones y de los embutidos del Gemelo. Gracias, Rocío. Y nada más. Podemos bajar. Muy bien. ¿Ahora? Ahora. Bueno, Rocío, que no era tan complicado, ¿no? No, mira Inocencio. Bueno, nos hemos alargado un poco. Tengo por ahí al señor Luis Bousela, que está soltando los Doberman ya. Los que habéis traído el jamón y el vino, yo no estaría sentado y saldría a preparar ya. Porque estos van a salir como una jauría y van a decir, ¿cómo que no hay vino? Me voy con el mellizo. El día 30 de marzo. El día 30 de marzo y tenéis, pues, minuto y medio, El día 30 de marzo vamos a hablar de algo que creemos que no se está teniendo muy en cuenta, sobre todo en el aspecto industrial y académico de Burgos, que es la innovación. Y vamos a hablar, vamos a crear un evento que se llama Innovación Marca España con mayúsculas. Y hemos elegido para ese evento a dos innovadores. Un innovador telonero y un innovador como Dios manda. El innovador telonero es un buen amigo de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono de Belenquéjar, que es Andrés Hernando, que creo que está por ahí, espiando a ver lo que contábamos hoy. Andrés, ¿dónde estás? Allí. Andrés es el director general de Hyperbaric. No sé si algunos conocéis. ¿Alguien conoce Hyperbaric? Bueno. Andrés, ¿tú también? Sí. No, como no levantabas la mano, por eso. Bueno, Andrés, el otro día, primeramente contacté con Daniel Pardo. Daniel Pardo es un emprendedor que trabaja en el País Vasco, que ha creado una compañía que se llama Farsen, que están firmando acuerdos con Harvard, están firmando acuerdos con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el MIT, para que los próximos vuelos que lleguen a Marte lleven tecnología desarrollada por su compañía. Un emprendedor que tiene raíces burgalesas, que tiene muy poquitos años, que ya tiene una empresa con 15 personas o 20 personas trabajando, que ha encontrado un nicho de desarrollo, de innovación muy interesante. Y yo llamé a Andrés y le dije, Andrés, me tienes que echar una mano, necesito una empresa innovadora. Y me dijo Andrés, vale, no te vamos a dar ningún premio. Me dijo, bueno, este año y el pasado ya me han dado todos los que me pueden dar. Tienes que venir como ponente telonero. Y dijo, bueno, menos mal, así como le pasa a Inocencio, no le daremos tanta vaina. El día 30, que es miércoles, porque la agenda de estos dos hombres estaba muy complicada, sobre todo con temas internacionales, os esperamos a eso de las 7 y vamos a hablar de innovación. Vamos a hacer un test day muy distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora. De hecho, probablemente desde el MIT, desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, haremos una conexión por videoconferencia con alguien que nos va a contar cómo se ve la innovación desde una institución como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un poco el top de lo que todo el mundo podíamos esperar. Rubén, ponme los ganadores de las invitaciones. Buscad a Cristina, recogedlas. Si no las recogéis hoy en mano, pasaremos a los suplentes. Y sin más, gracias a todos por venir y os esperamos tomando una copa de vino y un poco de jamón.